El grupo está conformado por Juliana Pacheco y Rafael Vuelvas. Venimos a explicar los siguientes puntos dispuestos por el profesor. Para el primero nos dicen que determine el torque T que causa el máximo esfuerzo cortante de 70 megapascal en el eje del cilindro de acero mostrado en la figura 1. Es decir, nos muestran esta figura donde se muestra el cilindro. Nos dan un diámetro de 36, que de una vez podemos hallar el radio, que va a ser la mitad del diámetro, que son 18 milímetros, pasándolo a metros son 0.18 metros. ¿Qué nos están diciendo? Que tenemos que determinar el torque T. ¿Qué tenemos? Tenemos el esfuerzo máximo, que nos dicen que son 70 megapascal. La ecuación del esfuerzo máximo, que nos dice que el torque por el radio sobre la inercia polar. Pero para este caso, ¿qué pasa? La inercia polar es la siguiente ecuación, que dice que pi por el diámetro a la 4 sobre 32. ¿Por qué? Porque esto también, además de ser un cilindro, es circular y está dada por esta ecuación. Como de esta ecuación tenemos el esfuerzo máximo, tenemos el radio, y de acá, de la ecuación de inercia polar, tenemos el diámetro. Lo que hacemos es despejar el torque. Entonces tenemos que el torque es igual al esfuerzo máximo por pi por el diámetro a la 4 sobre 32 sobre r, todo eso sobre r. Entonces también se puede expresar de la siguiente forma: 70 por pi por 0.036, que es el diámetro, a la 4 sobre 32, que es el de acá, por 0.018, que es el valor del radio. Tenemos para ese primer ejercicio que el valor del torque es de 6,412 por 10 a la menos 4 kilonewton por metro. Bueno, en el segundo punto nos dicen que determinemos el máximo esfuerzo cortante causado por un torque de magnitud T igual a 5.800 newton por metro. Nos dan la ecuación: esfuerzo máximo, que es igual al torque por radio sobre la inercia polar. Nos dan el diámetro, que es 36 milímetros, y pasándolo a metros sería 0,036 metros. Ahora aplicamos en la ecuación, vamos a reemplazar el torque que nos dan aquí, lo reemplazamos: 5.800 newton por metro por 0,18 metros, que ese sería el radio, sobre pi por 0,36 al cuadrado por m a la 4 sobre 32, y eso es igual a 633,13. Bueno, para el tercero nos dicen que determine la torsión que puede ser aplicada a un eje sólido de 3.6 pulgadas de diámetro externo sin exceder una tensión de corte permisible de 10 KSI para el punto A. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el esfuerzo máximo, que nos dicen que es de 10 KSI. Tenemos acá la figura. Podemos determinar así el momento de esta forma, o lo podemos también determinar de esta otra forma. También tenemos el diámetro, que nos dicen que son 3,6 pulgadas. ¿Qué nos dicen? Que hallemos la torsión, la torsión que puede ser aplicada en ese eje sólido. Entonces volvemos a la ecuación de esfuerzo máximo, donde nos dicen que torsión por el radio sobre la inercia polar. Entonces, el KSI está dado por kilolibra sobre pulgada cuadrada. El PSI está dado sobre libra, está dado por libra sobre pulgada cuadrada. Entonces, nos vamos aquí a despejar la torsión teniendo en cuenta la ecuación de la inercia polar. Entonces acá, despejando la torsión, el torque T, tenemos que el esfuerzo máximo por pi por el diámetro a la 4 sobre 32
por R, por el radio. Entonces, reemplazando que tenemos que el esfuerzo máximo, que son 10, pasándolo como lo hablé acá, 10 por 10 a la 3, libras sobre pulgada cuadrada por pi por el diámetro a la 4 sobre 32 por el radio, la mitad del diámetro, 1,8, lo que nos da un resultado de 91.61 kilolibras por pulgada. Pero ¿qué pasa acá? Haciendo esta operación no nos va a dar enseguida este mismo resultado. Como nosotros lo pasamos a kilolibras, dividimos el resultado que nos da haciendo esta operación, lo dividimos entre 1000 para que nos logre, para pasarlo a kilolibras por pulgada, y nos queden 91.61 kilolibras por pulgada. Para el punto B, nos dice que resuelva la parte A suponiendo que el eje sólido es reemplazado por un eje hueco de la misma masa y de 3.6 pulgadas de diámetro interno. Entonces, como anteriormente había dicho que la inercia polar está dada por la siguiente ecuación, o sea, por pi por el diámetro a la 4 sobre 32, como ya en este caso, aquí hacemos la ejemplificación de que nos dicen que reemplazado por un eje hueco, es decir, que tenemos un cilindro externo y un cilindro interno en el mismo sólido. Para ello hacemos esta diferencia. La inercia polar es igual a pi por el diámetro 1 a la 4 sobre 32 menos pi por el diámetro 2 a la 4 sobre 32, que es, como dije, la inercia polar de un tubo. ¿Yo para qué quiero eso? Es como para igualar las áreas transversales. Debe ser de igual masa, igual área. Para el área 1, entonces, como dije acá, pi por el diámetro a la 2 sobre 4. Entonces, esto es igual, reemplazando, la primera es 3,6, la que nos dice el ejercicio, para un resultado de 10,18 pulgadas cuadradas. Pero para el área 2, ¿yo qué voy a hacer? Voy a sacar ese pi sobre 4 del diámetro externo menos el diámetro interno, ambos al cuadrado, que es igual a pi cuartos. No conozco el valor del diámetro externo, pero sí conozco el valor del diámetro interno, que es 3,6 al cuadrado. Lo igualo, como estoy diciendo que necesito que las áreas sean iguales, entonces el resultado del área 1 lo igualo. Entonces, despejando acá el diámetro externo, tengo que raíz cuadrada de 10,18 por 4 sobre pi más 3,6 me da un valor de 5,1 pulgadas. Ese es el valor, ahí hallé mi valor del diámetro externo. Ahora, ¿qué hago? En la ecuación de esfuerzo máximo, despejando ya el torque, tengo que T es igual al esfuerzo máximo por pi, pero ahora lo que voy a tener en cuenta es que esto es, ya tengo un eje hueco donde tengo el diámetro externo y el diámetro interno a elevado a la 4. La diferencia de ellos elevado a la 4 sobre 32 por el radio. Reemplazando tenemos que 10, como estamos acá hablando acá, que nos dijeron que el esfuerzo máximo es de 10 KSI, 10 por 10 a la 3, pasándolo, libras por pulgada cuadrada por pi por el diámetro, lo reemplazo, 5,1 pulgadas a la 4 menos 3,6 pulgadas, es el diámetro interno a la 4 por pulgadas, eso está en pulgadas, sobre 32, que es de la ecuación, por 2,55, que es el radio. Entonces, ahí obtuve un valor de 195.79 kilolibras por pulgada. Ahí vuelvo a hacer el mismo proceso. En esta operación, de una no me va a dar este valor,
yo lo tuve que pasar a kilolibras, teniendo que, dado el valor así de esta operación, lo divido entre 1000 para que me dé el valor en kilolibras. Bueno, para el cuarto punto tenemos que para el cilindro sólido de 3 pulgadas de diámetro y la carga mostrada, determine la tensión máxima de corte. Eso es para el punto A. Entonces tenemos el valor del torque, que son 40 kilolibras por pulgada, tenemos el diámetro y ahí mismo sabemos, podemos obtener el valor del radio, que es 1.5. Nos vamos directamente a hallar el esfuerzo máximo, que es lo que nos pide. Ya tenemos el valor del torque, ya tenemos el valor del radio y ya tenemos en cuenta lo de la inercia polar, la ecuación de la inercia polar. Reemplazando enseguida tenemos que 40 kilolibras por pulgada por el radio, que es 1.5, sobre la inercia polar, que es pi por el diámetro a la 4 por pulgada a la 4 sobre 32. Cancelo acá pulgada con 2 de las 4 que tengo acá y me va a dar un resultado de 7.54 KSI. Para el punto B, en el punto B lo que nos piden es determinar el diámetro interno del cilindro hueco de 4 pulgadas de diámetro exterior, para el cual la tensión máxima es la misma que en la parte A. Entonces, acá nos vamos a la inercia polar del tubo. Esto se va a reflejar como si fuese un tubo, que vendría siendo pi sobre 32 de el diámetro 1, que vendría siendo el interno, menos el diámetro 2, que sería el externo, ambos la diferencia elevada a la 4, del diámetro 1 a la 4 menos el diámetro 2 a la 4. Entonces, de eso tenemos que pi sobre 32 por 4, que es el valor del diámetro que nos dice el ejercicio, menos el diámetro 2 a la 4. Entonces, como para el primer esfuerzo tuvimos el valor de 7.54, ese esfuerzo máximo, entonces tenemos que el esfuerzo máximo es igual a el torque por el radio sobre 32 sobre pi sobre 32 multiplicado por el diámetro 1 a la 4 menos el diámetro 2 a la 4. De esta ecuación que yo formulé acá, yo tengo que, de ahí voy a despejar mi diámetro, el diámetro 2, que es el que yo no tengo. Entonces, reemplazo acá mi esfuerzo máximo 7.54, que lo hallé al anterior ejercicio, dependiendo del inciso B que me lo dijo, es igual a 40 kilolibras, que es el valor de T, por las 2 pulgadas sobre pi sobre 32 multiplicado 4 elevado a la 4 menos el diámetro 2 elevado a la 4. Entonces, de ahí despejando, tengo que paso esto a multiplicar acá y queda, pues lo paso al otro lado y queda que 4 elevado a la 4 menos el diámetro 2 elevado a la 4 es igual a 40 kilolibras por pulgada por 2 pulgadas sobre pi sobre 32 por 7.54. Esto pasa a dividir. Entonces, aquí que obtengo, despejando el diámetro 2, que raíz cuarta de 4 a la 4 pulgadas a la 4 menos 40 kilolibras por pulgada por las 2 pulgadas sobre pi sobre 32 multiplicado por 7.54, que es el valor del esfuerzo. Obtengo que esto me da un resultado
el diámetro 2 me da un resultado de 3,5 pulgadas. La tensión del corte permisible es de 15 KSI en la varilla de acero y su diámetro es de 1.5 pulgadas. Y la otra varilla es de 8 KSI y su diámetro es de 1,8 pulgadas. Ahora vamos a hacer dos cortes, corte 1 y el corte 2. Entonces, el corte 1 que va de A a B en el acero, nos dan ya para la ecuación el esfuerzo, que sería 15 KSI. Metemos aquí 15 KSI igual a la torsión por el radio por la inercia polar. Despejamos la torsión, que es igual a 15 kilolibras sobre pulgada al cuadrado por la inercia polar, que sería pi por el diámetro al cuadrado pulgada al cuadrado sobre 32 por el radio, que es 0,75 pulgadas. Y esto nos da un resultado de la torsión de 9,94 kilolibras por pulgada. Ahora en el segundo corte, que va de B a C, que es de latón, ya nos dan el esfuerzo, que es de 8 KSI. Y bueno, despejamos la torsión, que es igual a 8 kilolibras sobre pulgada al cuadrado por pi por el diámetro, que es 1.8 al cuadrado por pulgada a la 4, sobre 32 por el radio, que es 0,9 pulgadas, y esto nos da 9,16 kilolibras por pulgada. Para el sexto nos dicen que la tensión de corte permisible es 15 KSI en la barra de acero A hasta B y 8 KSI en la barra de latón de B a C, sabiendo que en una tensión de magnitud T de 10 kip pulgada se aplica en A, es la que nos muestran acá, se aplica en A, y despreciando el efecto de las concentraciones de tensión. Para ello, determine el diámetro requerido de AB, de la varilla AB y de la varilla BC. Bueno, nos vamos enseguida a hacer los cortes. Primer corte, AB, segundo corte. Entonces, para el primer corte, con la misma ecuación, tenemos el valor ya del esfuerzo, que son 15 KSI. Tenemos también el valor de T, que son 10 kilolibras por pulgada. Tomamos ese valor del diámetro, lo dividimos entre 2 sobre... Para el sexto punto nos dicen que la tensión de corte permisible es 15 KSI en la barra de acero AB y de 8 KSI para la barra de latón de B hasta C, sabiendo que una tensión de magnitud de 10 kip por pulgada se aplica en A y despreciando el efecto de las concentraciones de tensión. Para ello determine el diámetro requerido entre la varilla AB, de AB y de B a C. Entonces, hacemos enseguida el primer corte, el corte 1. Nos vamos al corte 1. Reemplazamos el valor del esfuerzo máximo, que son 15 KSI. Tenemos el valor de la torsión, que son 10, y el radio, que acá, como sabemos, es el diámetro es la mitad del diámetro, sobre pi sobre 32 por el diámetro al cuadrado, a la 4, que esto lo que quiere decir que es la inercia polar, lo que está aquí abajo. Esto quiere decir que es el radio. Como yo lo que necesito hallar es el diámetro del primer corte, lo que voy a hacer es lo siguiente: dejar de un solo lado las D
Para ello me voy al siguiente paso. El diámetro entre 2, que es el radio, sobre el diámetro a la 4 es igual a 15, lo paso del otro lado, 15 kilolibras sobre pulgada cuadrada por pi sobre 32, esto pasa para abajo, de 10 kilolibras por pulgada. Entonces, despejando de toda esta ecuación el diámetro, obtengo que raíz cúbica de 10 kilolibras por pulgada sobre 2, es este 2, por 15 kilolibras sobre pulgada cuadrada por pi sobre 32. Haciendo todo este cálculo para mi primer diámetro de esta de A hasta B, ese diámetro es de 1.5, o sea, perdón, el diámetro de aquí que estoy mostrando de A, que es toda esta parte, el diámetro es de 1.5 pulgadas. Bueno, en el segundo corte yo ya nos dicen que tenemos el esfuerzo que es de 8 KSI. Entonces 8 KSI es igual a, sigo trabajando con esta misma torsión, 10 kilolibras por pulgada por el radio, que es el diámetro a la mitad, sobre la inercia polar. Entonces vuelvo al mismo juego, despejo la D, que es para hallar mi segundo diámetro. Entonces, despejando de toda esta ecuación, obtengo que raíz cúbica de 10 kilolibras por pulgada, que esta es la torsión, sobre 2, que es este 2 que obtengo acá, por 8 KSI, aquí lo paso a kilolibras sobre pulgada cuadrada, por pi sobre 32. Para ese segundo diámetro obtengo que es de 1.85 pulgadas. Bueno, entonces tenemos para el séptimo punto que dice que para el eje de aluminio mostrado, G es igual a 3,9 por 10 a la 6 psi, nos dice que determinar para el punto A la torsión T que causa el ángulo de 5 grados. Y para el punto B nos dice el ángulo de giro causado por la misma torsión T en un eje cilíndrico sólido de la misma longitud y área de sección transversal. Entonces, nos vamos enseguida al dibujo, a la imagen. Nos dicen, acá nos muestran el ángulo de 5 grados, el radio interno, está la figura, nos muestra el radio interno que es de 0.5 pulgadas y el radio externo que es de 0.75 pulgadas. Aquí lo nuevo que aparece es esta G. ¿Qué es lo que quiere decir esa G? Que es el módulo cortante del material. Entonces, de un lado nos dicen que el esfuerzo máximo es igual a G por el radio por el ángulo sobre L. Y por el otro tenemos el esfuerzo máximo normal, que es la torsión por el radio sobre la inercia polar. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con estas dos ecuaciones? Yo las puedo igualar teniendo el esfuerzo máximo, las igualo. Haciendo esto de acá, G por el radio por el ángulo sobre L es igual a la torsión por el radio sobre la inercia polar. Entonces, como a mí lo que me están diciendo para el primer punto, para el A, que haya la torsión, entonces pues despejo, acá se me van los radios, despejo, quedando que la torsión es igual al módulo cortante por el ángulo por la inercia polar sobre L es la longitud, T. Entonces, reemplazando enseguida 3,9 por 10 a la 6, que es el valor que me da el ejercicio, por los 5 grados por pi sobre 180
por pi sobre 32, que esto es, aquí es, se juega con la inercia polar, el radio interno y el radio, diámetro interno, diámetro externo. Entonces, está dado en pulgadas sobre 4, que es esta longitud de acá, por 12 pulgadas. Eso está dado en pulgadas. Entonces, para el punto A, esa T o torsión me da un valor de normal, así, el cálculo normal da 28.2790 libras por pulgada. Como decía anteriormente, este resultado lo divido entre 1000 para que me quede en kilolibras por pulgada y me da 2,828 kilolibras por pulgada. Entonces, para el punto B, ¿qué tenemos? Tenemos que igualar las dos áreas, debido a que en la figura nos muestran que tenemos pues dos diámetros, el interno y el externo. Tenemos que volver a igualar las áreas. Entonces, para el área 1, pi cuartos por diámetro interno, diámetro externo, diámetro externo, diámetro interno, diámetro externo, diámetro interno. Corrijo. Entonces, para ese área 1, mi valor es de 0.98 pulgadas cuadradas. Entonces, para el área 2, yo tengo que 0.98 pulgadas, esto, yo lo voy a igualar con la primera. 0.98 pulgadas es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado, que es igual, despejando d es igual a raíz cuadrada de 0.98 por 4 sobre pi. Mi área 2 me da 1,12 pulgadas. Entonces, teniendo la primera ecuación que les mostré acá del primer ejercicio del punto A, el esfuerzo es igual a G por el radio, por el ángulo, sobre L, vuelvo a igualar, es igual a la torsión por el radio sobre la inercia polar. De aquí que voy a despejar el ángulo. Entonces, me queda que la torsión, el ángulo es igual a la torsión por la longitud sobre la inercia polar por el módulo cortante, por G. Entonces, reemplazando enseguida en la ecuación, pues ya tenemos acá que la torsión la voy a trabajar con el primero, debido a las unidades. Entonces, la torsión por la longitud 4 por 12 dado en pulgadas sobre pi sobre 32 por 1,12 a la 4 pulgadas a la 4 por 3,9, que es G, 3,9 por 10 a la 6 libras sobre pulgadas cuadradas. Entonces, el primer valor me da 0,225,304 radianes por 180 sobre pi. Haciendo este nuevo cálculo, obtengo el valor del ángulo, que es 12,91 grados. Para el punto 8, el eje sólido mostrado está formado por un latón, para el cual el esfuerzo cortante permisible es de 55 megapascal, despreciando el efecto de las concentraciones de tensión. Ahora, vamos a determinar los diámetros de AB y los diámetros de BC, para los cuales no se excede el esfuerzo cortante permisible. Vamos a hacer dos cortes, corte 1 y el corte 2.
Ya nos dan la torsión, que es 400 newton por metro. Utilizamos la fórmula que ya tenemos, que sería 55 megapascales igual a 400 newton por metro, que esta sería la torsión, por el radio, que sería D de BC sobre 2. Y esta sería la inercia polar, que es pi sobre 32 por dBc a la 4. Entonces, ahora vamos a despejar los diámetros. Esto de aquí. Entonces, despejamos el diámetro de BC sobre 2 sobre el diámetro de BC a la 4, igual a 55 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado por, esto pasa a multiplicar, pi sobre 32 sobre, esto pasa a dividir, 400 newton por metro. Entonces, esto de aquí se cancela, que es lo mismo esto de acá, con 1 del 4 y queda haciendo aquí 3 por 2, que es este 2 que tenemos acá. Entonces, el diámetro de BC es igual a raíz cúbica, que sería 400 newton por metro sobre 55 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado por pi sobre 32 por 2. Que este resultado nos da 0,033 metros. Y ahora lo vamos a pasar a centímetros, que da 3,33 centímetros. Ahora hacemos el corte 2. En el corte 2 nos dan la torsión, que es de 1200 en la torsión de B y la torsión de C 400. Entonces, el diámetro de AB, y aquí, es raíz cúbica de la torsión sobre el esfuerzo por pi sobre 32 por 2. Y eso es igual a raíz cúbica. Estos 800 sale de la resta que hacemos de la torsión B menos la torsión C, que sería 1200 menos 400, que es igual a 800 newton por metro. Y lo colocamos aquí sobre el esfuerzo, que es 55 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado por pi sobre 32 por 2. Y esto nos da el diámetro de ABC 0,042 metros y lo pasamos a centímetros y sería 4,2 centímetros. Bueno, en el último punto, el noveno, nos dicen que en la figura se muestra un tubo abombadamente uniforme, AB, de sección transversal, circular y hueca. Entonces, el tubo tiene espesor de pared constante T y longitud L, que es la que nos muestran acá. Los diámetros promedio en los extremos son DA y DB igual, o sea, DB es 2 veces DA. O sea, esta pared es 2 veces esta. Entonces, el momento polar de inercia puede ser representado por la fórmula aproximada. Inercia polar es igual a pi por d a la 3, acá, por t sobre 4. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? En el ejercicio nos piden que derive una fórmula para el ángulo de torsión F del tubo cuando esté sujeta a torsiones T que actúen en los extremos. Entonces, ¿qué fue lo primero que se me llegó a la mente? Voltear la figura de esta manera y pronunciarla hasta donde estas dos rectas se intersectaran, para luego decir que como esta longitud es L, la longitud nueva de DA hasta el punto de intersección de las dos rectas sería 2 veces L. Entonces, me piden que derive una ecuación. Lo que voy a hacer lo siguiente: dx sobre db es igual a x de acá, dx, yo como en las integrales se hace,
de X es esta de acá. Entonces X vendría siendo esta sección que vendría despejando el de X de estas dos. Entonces me quedaría de la siguiente forma: de X es igual a X sobre 2L por 2 veces de A. Entonces estas dos pues se cancelan y queda de la siguiente forma: de X es igual a X sobre L por dA. Entonces, teniendo en cuenta la inercia polar, que es igual a pi por t, en esta d que tengo acá es donde voy a reemplazar mi dx de la siguiente forma: pi por t es igual a x sobre l por dA elevado a la 3 sobre. Entonces venimos a este siguiente paso donde pi por t por dA elevado a la 3 de x a la 3 sobre l sobre 4 por l a la 3 es igual a la inercia polar. Entonces sabemos que según esta fórmula dada pues por el tema que para este punto en el libro nos dicen que d por fin es igual a la integral delimitada, este es inferior y superior, de t, que es la torsión, por dx sobre g por la inercia polar. Entonces, que esto vendría siendo la integral de 2L a L de t por dx sobre g, pues por la inercia polar, que es esto que está acá. Todo esto que está acá es la inercia polar. Aquí como lo señalo. Entonces, las constantes de la integral salen como lo muestro acá. Entonces queda 4L a la 3 por la torsión sobre G por pi por t por dA a la 3 por la integral limitada de 2L a L de 1 sobre x a la 3 por dx. Entonces resuelvo acá 4L a la 3 por la torsión sobre G por t por pi por t por dA a la 3 limitada de 2, pues acá del límite superior, límite inferior, y acá la solución de la integral, que queda de la siguiente forma: x a la menos 2 sobre menos 2. Entonces quedaría de la siguiente forma: 2L a la menos 2 sobre menos 2 menos L, que es el límite inferior, a la menos 2 sobre menos 2. Esto sería igual a menos 1 sobre 8L cuadrado más 1 sobre 2L cuadrado es igual a 3 sobre 8L cuadrado. Por último, entonces quedaría 4L a la 3 por la torsión sobre G por t por pi por t por dA a la 3 por el resultado de acá 3 sobre 8L cuadrado, se va uno acá, pues simplifico y me quedaría de la siguiente forma: que 3L por la torsión es igual a 2G pi t de A a la 3 es igual a phi.